Evangelio de hoy. Jueves 31 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículo 47 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo que es malo lo echan fuera. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Le responden: sí. Entonces les dijo: por eso, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y cuando Jesús terminó estas parábolas, se retiró de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La imagen de la red. Este pasaje del Evangelio nos presenta una poderosa metáfora del reino de los cielos, comparado con una red que se echa al mar para recoger toda clase de peces. Es una imagen de la actividad universal y el alcance del reino de Dios, que no discrimina ni limita su alcance a un grupo selecto, sino que se extiende a todos los seres humanos sin distinción. Al igual que los pescadores lanzan su red al mar, el mensaje del reino se extiende por todo el mundo, invitando a todos, sin excepción, a entrar en su alcance. El mar en la Escritura tiene una carga simbólica muy fuerte, representando las naciones del mundo, la humanidad en su diversidad, la cual está sometida a la corriente de la historia, con sus luchas y sus contradicciones. La red lanzada simboliza la predicación del Evangelio, que abarca todas las naciones, recogiendo tanto lo bueno como lo malo. Esta es una de las características fundamentales del reino de Dios, su universalidad. La red no discrimina, no filtra ni juzga a priori. Simplemente recoge a todos aquellos que están dispuestos a escuchar la llamada. Sin embargo, esta imagen también nos plantea una verdad fundamental sobre la acción de Dios en el mundo. Aunque el reino es abierto a todos, no todos permanecen dentro de él. Al final, cuando la red se llena, habrá un momento de separación, en el cual se distinguirán los justos de los injustos. Este es un recordatorio de que la invitación al reino no es incondicional de manera absoluta. La respuesta que damos a esa invitación es lo que determina nuestra permanencia en él. La decisión de aceptar o rechazar el reino es el criterio que nos define, no solo en el momento presente, sino también en la eternidad. La separación de los justos y los malos. La separación de los justos y los malos al final del mundo es una de las enseñanzas más dramáticas y serias de la parábola. Los ángeles serán los encargados de esta tarea, guiados por la justicia divina, que es perfecta, y sabrá discernir con precisión quién es justo y quién no lo es. La figura del horno de fuego se refiere al destino final de aquellos que se resisten a vivir según los valores del reino, una condena que, en el lenguaje de la parábola,
representa el sufrimiento y la privación de la vida plena en Dios. Esta separación no debe ser interpretada como una arbitrariedad o injusticia por parte de Dios, sino como el resultado natural de las decisiones humanas a lo largo de la vida. El reino de Dios no impone su voluntad de manera autoritaria, sino que invita a cada ser humano a responder libremente. Y en esa libertad, cada persona decide si se alinea con la justicia divina o si se aleja de ella. Es importante destacar que la misericordia de Dios no excluye la justicia. Al final, aquellos que eligen vivir alejados de los principios del reino no encuentran en Dios un refugio, sino un juicio que es el resultado de su propia elección. Este pasaje es un llamado a la reflexión sobre cómo vivimos nuestra fe, cómo respondemos a la invitación del reino y cómo nuestras decisiones y actitudes diarias reflejan nuestra disposición para estar en comunión con Dios. Las acciones justas y el corazón recto son las claves para evitar el destino de aquellos que son separados en la parábola, ya que son estos frutos los que identifican a los justos. La justicia del reino es ante todo una invitación a vivir con rectitud y a buscar la perfección en nuestra relación con Dios y con el prójimo. El lamento de los malos. El llanto y el crujir de dientes es una expresión muy gráfica del sufrimiento de aquellos que no son parte del reino. Este sufrimiento no es simplemente físico, sino el dolor interior de la persona que se da cuenta de que ha perdido la oportunidad de vivir una vida llena de sentido, esperanza y paz. El lamento es el llanto de quien se da cuenta tarde de que la invitación al reino estaba ahí, accesible, y que su rechazo fue su propia elección. Es un lamento de arrepentimiento tardío, de la comprensión de lo que pudo haber sido, pero que no se alcanzó por la negativa a escuchar y responder a la llamada. El crujir de dientes es también un símbolo de angustia y desesperación, una manifestación de la frustración de quienes se dan cuenta de que la decisión que tomaron los llevó a una separación definitiva del amor de Dios. Es el tormento de quienes viven separados de la fuente de toda vida, amor y paz. Esta imagen es una advertencia para todos, pues la misericordia de Dios nos ofrece el perdón. Pero la libertad humana también es un don, y con ella viene la responsabilidad de tomar decisiones conforme a los valores del reino. La sabiduría del escriba discípulo. En la segunda parte del pasaje, Jesús dirige sus palabras a los discípulos, preguntándoles si han entendido estas parábolas. La respuesta afirmativa de los discípulos es importante porque muestra su apertura y disposición para aprender de Cristo, lo cual es esencial para cualquier seguidor del reino. Jesús, al ver esta disposición, les explica que todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí, la figura del escriba tiene un significado especial. Los escribas eran los encargados de guardar y transmitir la ley y las escrituras. En este contexto, Jesús señala que un discípulo del reino debe ser como un escriba que sabe integrar lo antiguo y lo nuevo, el Antiguo Testamento y el Nuevo, la ley y el Evangelio, creando una comprensión profunda y rica del reino de Dios.
La sabiduría que proviene de este discipulado no es solo intelectual, sino una sabiduría que se vive y que se aplica en la vida diaria. El tesoro del Antiguo y del Nuevo. La enseñanza de Jesús subraya que el reino de Dios se encuentra en el cumplimiento de las Escrituras, tanto las antiguas como las nuevas. El padre de familia que saca cosas nuevas y viejas simboliza la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El reino de Dios no es una ruptura con lo que ha sido revelado anteriormente, sino la culminación y el cumplimiento de esa revelación. Lo antiguo y lo nuevo no se contradicen. Más bien, se complementan y se enriquecen mutuamente. Los discípulos del reino, por lo tanto, son llamados a comprender la totalidad de la revelación de Dios, a vivirla y a compartirla de manera fiel y coherente. El valor eterno del reino de Dios. Ambas parábolas subrayan el valor absoluto del reino de los cielos. La perla y el tesoro representan lo más valioso, algo que no puede ser comparado con nada en el mundo. Este es el mensaje central. El reino de Dios es lo único que satisface plenamente, lo único que tiene un valor eterno. Todo lo demás es pasajero y temporal. Pero el reino es eterno y nos conduce a la verdadera vida. El hombre que encuentra el tesoro y el mercader que descubre la perla de gran valor están dispuestos a renunciar a todo lo demás para adquirir lo que han encontrado. Porque lo que han hallado es incomparable. Esta es la esencia de la vida cristiana. Reconocer que el reino de Dios es el bien más precioso. Y que todo lo que se pueda perder por él es poca cosa en comparación con la dicha que ofrece. Este tipo de descubrimiento transforma la vida de manera radical. Porque no es solo un cambio en las prioridades, sino un cambio en la percepción misma de lo que realmente tiene valor. La llamada a la conversión radical. Las parábolas de Jesús nos llaman a una conversión radical. Un cambio en nuestra forma de pensar, de vivir y de relacionarnos con el mundo. El reino de Dios nos invita a dejar atrás los valores superficiales y transitorios que nos atan a lo efímero. Para descubrir el reino, debemos estar dispuestos a hacer un cambio profundo en nuestra vida, a renunciar a lo que no nos lleva a la plenitud. La renuncia no es un sacrificio vacío, sino una respuesta de amor y gratitud al gran regalo de la vida en Cristo. El reino es tan valioso que cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo, se convierte en un gozo, porque nos lleva a lo más grande: la comunión con Dios. Esta es la invitación que el Evangelio nos presenta. Dejar todo lo que nos impide. Vivir plenamente para abrazar lo único que puede darnos vida verdadera. La actitud de gozo y alegría al descubrir el reino. El gozo es un aspecto clave en ambas parábolas, ya que tanto el hombre que encuentra el tesoro como el mercader que halla la perla reaccionan con una alegría profunda. Este gozo no es momentáneo ni superficial, sino un gozo que nace de un descubrimiento que cambia radicalmente la vida. No se trata simplemente de una satisfacción pasajera, sino de una alegría que viene acompañada de una certeza interior. Lo que han encontrado es lo más valioso, lo que les da sentido y plenitud. Esta alegría no se debe entender únicamente en un sentido emocional, sino como una transformación profunda del ser, que responde a la verdad del reino de Dios.
Este gozo es el resultado de reconocer que el reino de Dios no es un bien efímero, sino eterno. Es un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la relación con lo divino, de la conexión con lo trascendente. Jesús nos invita a vivir con este gozo interior, que es el signo de que hemos descubierto lo que verdaderamente da sentido a nuestra existencia. La necesidad de una elección radical. Una de las enseñanzas más poderosas de estas parábolas es la necesidad de hacer una elección radical. Tanto el hombre como el mercader se enfrentan a una decisión importante: vender todo lo que poseen para adquirir el tesoro o la perla. Este acto de elección implica renunciar a lo que conocemos, a lo que nos resulta familiar, para abrazar algo mucho más grande. No es una decisión fácil, pero es una decisión que trae consigo la transformación de toda la vida. El reino de Dios no es algo que pueda compartirse con otras prioridades que no sean Dios mismo. Jesús nos llama a renunciar a todo lo que nos aleja de Él, a todo lo que nos impide vivir plenamente el proyecto de amor que Él tiene para nosotros. La entrega total es una exigencia, pero es también la única forma de experimentar la libertad verdadera y la paz interior. La invitación de Jesús es clara. Para vivir el reino, debemos hacer una elección que nos transforme y nos purifique. La generosidad y la confianza en Dios. Vender todo para adquirir el tesoro refleja una profunda generosidad. El hombre y el mercader no se detienen a pensar en lo que dejan atrás, sino que confían plenamente en lo que han encontrado. Esta actitud de generosidad es la que Dios espera de nosotros. Cuando descubrimos el reino de Dios, nuestra respuesta debe ser una generosidad completa, dispuestos a dar todo lo que tenemos a cambio de algo mucho mayor. La confianza en Dios es la base de esta generosidad. Sabemos que, al renunciar a lo que creemos que nos da seguridad, encontramos una seguridad mucho mayor en las manos de Dios. La generosidad con Dios y con los demás es una expresión de esa confianza que nos lleva a vivir sin temor, sabiendo que en Él hallamos todo lo que necesitamos. La alegría de la entrega completa. La alegría del hombre que encuentra el tesoro refleja la satisfacción que proviene de una entrega completa. El hombre no solo está comprando un campo, sino que está comprando una nueva vida. Una vida que tiene sentido y propósito. Esta es la experiencia del cristiano. Cuando se entrega a Dios de manera plena, descubre una alegría que va más allá de las circunstancias externas. Es una alegría que surge de saber que hemos hecho la mejor elección posible. Seguir a Cristo y vivir su reino. La luz del reino en el mundo cotidiano. Encontrar el reino de Dios no significa escapar del mundo, sino transformarlo desde adentro. El tesoro encontrado está en medio del campo, que representa la vida cotidiana. No es un escape del sufrimiento ni de las dificultades del mundo, sino una invitación a vivir con esperanza y propósito. Aún en medio de las pruebas. El reino de Dios no está alejado de nuestra realidad, sino que está destinado a hacerla más plena y significativa. De hecho, el hombre que encuentra el tesoro no abandona su campo, sino que lo compra.
De manera similar, nosotros estamos llamados a vivir el reino en este mundo, a no huir de las responsabilidades y los desafíos de la vida diaria. El reino nos invita a transformar nuestra realidad, haciendo de ella un lugar donde se reflejen los valores de justicia, amor, paz y solidaridad. La sabiduría de saber qué vender. La parábola nos enseña también una lección de sabiduría. Saber qué vender. El hombre que encuentra el tesoro no vende lo que es esencial para él, sino lo que ya no tiene valor comparado con lo que ha hallado. La sabiduría espiritual consiste en saber discernir qué cosas nos alejan de Dios y cuál es el verdadero bien que debemos buscar. No todo lo que poseemos tiene el mismo valor. Y es importante aprender a desprendernos de lo que nos impide alcanzar el reino. Esta capacidad de discernir lo esencial de lo secundario es fundamental para vivir la vida cristiana. Si nos aferramos a lo que es efímero, nunca podremos experimentar la plenitud del reino. Por eso, el llamado es a vender todo lo que no nos ayuda a avanzar en el camino hacia la vida eterna. Es un acto de sabiduría y libertad, pues sólo así podemos abrir espacio en nuestro corazón para recibir lo que es verdaderamente importante. La larga búsqueda, el camino de la fe. La búsqueda de la perla fina nos habla del camino de la fe, que no siempre es fácil ni rápido. El mercader no encuentra la perla en su primer intento, sino que debe buscarla con perseverancia. Así también, el camino hacia el reino de Dios exige constancia y paciencia. La fe es una búsqueda continua, un proceso de maduración que requiere tiempo y esfuerzo. No es una experiencia instantánea ni automática, sino una travesía que exige dedicación y perseverancia. La perseverancia en la búsqueda de la verdad es un signo de un corazón abierto a Dios. A menudo, encontramos obstáculos en el camino, dudas y tentaciones, pero el reino sigue siendo el bien más valioso. La fe nos impulsa a continuar buscando, aun cuando no entendemos completamente el camino o el propósito de nuestras pruebas. La paz que surge de la entrega. La paz que el hombre experimenta al encontrar el tesoro es un reflejo de la paz interior que nos trae el reino de Dios. Esta paz no es la ausencia de conflictos o dificultades, sino la serenidad que proviene de saber que estamos siguiendo el camino correcto. La verdadera paz llega cuando nos entregamos completamente a Dios y a su voluntad, confiando en que Él guía nuestros pasos y nos acompaña en todo momento. Esa paz interior es el resultado de una vida vivida en armonía con los valores del reino, de una vida que ha encontrado el sentido en lo divino. Es una paz que trasciende las circunstancias externas, porque proviene de una relación profunda y estable con Dios. El tesoro encontrado es, en sí mismo, una fuente de paz, ya que al vivir el reino de Dios, experimentamos la plenitud que solo Él puede dar. La generosidad del corazón. La generosidad que el hombre muestra al vender todo lo que posee para adquirir el tesoro refleja la abundante generosidad de Dios con nosotros. Dios no escatima en darnos lo mejor, y nosotros estamos llamados a responder con la misma generosidad. Vender todo lo que tenemos no es un acto de sacrificio vacío, sino de una respuesta de amor y gratitud por el regalo inmenso que hemos recibido.
Esta generosidad es el motor de la vida cristiana. Pues quien ha recibido tanto de Dios, no puede sino compartir con los demás. Al igual que el hombre que compra el campo, nosotros estamos llamados a ser generosos con lo que hemos recibido, a no aferrarnos a lo material ni a lo transitorio. Esta generosidad no se limita a lo económico, sino que abarca todas las áreas de nuestra vida. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra voluntad. Al darlo todo por el reino, encontramos la verdadera abundancia. El reino de Dios como una realidad en nuestro corazón. El reino de Dios no se limita a un espacio geográfico ni a un tiempo específico, sino que es una realidad que debe hacerse presente en el corazón de cada creyente. El hombre que encuentra el tesoro lo esconde en el campo, lo que significa que el reino, aunque presente en el mundo, debe ser cultivado en el interior de nuestro ser. Esta es una lección de interioridad. Solo cuando el corazón está dispuesto, el reino de Dios puede crecer y transformarlo todo. De igual forma, la perla que encuentra el mercader representa una verdad que debe ser valorada y llevada dentro de nosotros. El reino no es algo externo que se puede acumular como posesiones materiales, sino algo que se experimenta y se vive desde lo más profundo del alma. Vivir el reino es permitir que Dios transforme nuestros corazones, que Él se haga presente en nuestro ser interior. La llamada a abrazar la misericordia. El reino de Dios es un reino de misericordia. Y esta misericordia se refleja en la vida de aquellos que lo encuentran. Al vender todo lo que tienen para adquirir el tesoro o la perla, los hombres no solo renuncian a lo material, sino que también adoptan una postura de generosidad y compasión. La misericordia es un componente fundamental del reino, porque refleja el amor incondicional de Dios hacia todos nosotros. Al abrazar el reino, estamos llamados a vivir esa misma misericordia hacia los demás, a perdonar, a sanar y a dar sin esperar nada a cambio. La misericordia no es solo un acto de caridad, sino una forma de vivir que refleja el carácter mismo de Dios. Vivir en el reino significa extender la mano a los que más lo necesitan, ser generosos con los pobres en espíritu, en cuerpo y en alma. Como el hombre que encuentra el tesoro, debemos reconocer que lo que hemos recibido no es solo para nosotros, sino para compartirlo con los demás. La misericordia es el vínculo que une a todos los miembros del reino, y su práctica debe ser continua, reflejando el amor sin límites de Dios. El reino como un compromiso inquebrantable. Encontrar el reino de Dios implica un compromiso inquebrantable. Un sí rotundo que transforma nuestra vida. El hombre que encuentra el tesoro no duda ni un momento en vender todo lo que tiene, su decisión es clara y firme. De igual manera, al encontrar el reino, no podemos hacer las cosas a medias, ni vacilar en nuestra respuesta. El compromiso con el reino de Dios es total. No se puede compartir con otro tipo de prioridades. Este compromiso inquebrantable nos lleva a vivir con coherencia y autenticidad. Nos invita a no ser tibios, sino a abrazar plenamente los valores del reino, aunque esto implique sacrificios. El compromiso con el reino transforma nuestras prioridades.
Cambia la manera en que tratamos a los demás. Y redefine lo que consideramos valioso. Este compromiso es un acto de fe que requiere confianza plena en Dios y en su plan para nuestra vida. El reino, un tesoro que se encuentra en lo ordinario. Aunque el tesoro está escondido en el campo y la perla en el mercado, ambos símbolos apuntan a una verdad fundamental. El reino de Dios no se encuentra solo en momentos excepcionales, sino también en lo ordinario. El campo donde el hombre encuentra el tesoro es un espacio común, un lugar cotidiano. De la misma manera, el reino de Dios está presente en nuestra vida diaria, en las tareas cotidianas, en las relaciones que cultivamos con los demás y en nuestras decisiones diarias. El reino no está reservado solo para momentos de oración o de retiro espiritual, también se encuentra en las actividades más simples y en las interacciones más comunes. La gracia de Dios se manifiesta en los detalles más pequeños, y es en estos momentos donde podemos encontrar la paz, la alegría y la plenitud que el reino ofrece. Si buscamos el reino solo en lo extraordinario, corremos el riesgo de pasarnos por alto la oportunidad de vivirlo en lo ordinario. El reino como un acto de confianza. El hombre y el mercader no solo actúan por impulso, sino por una profunda confianza en el valor del tesoro y de la perla. La confianza es una característica esencial para vivir el reino de Dios. Cuando encontramos el tesoro, confiamos. ¿En qué vale la pena vender todo lo que tenemos? Y cuando descubrimos la perla, confiamos en que lo que hemos hallado es incomparablemente más valioso que cualquier cosa que poseamos. De la misma manera, el cristiano está llamado a vivir con una confianza absoluta en Dios, creyendo que su reino es el bien supremo. La confianza en Dios nos permite vivir con libertad, sabiendo que, al seguir su voluntad, estamos construyendo una vida que tiene valor eterno. Esta confianza no es solo intelectual, sino una confianza vivida, una confianza que nos impulsa a actuar, a hacer decisiones radicales por el reino de Dios. El reino de Dios como fuente de esperanza. El reino de Dios también es una fuente constante de esperanza. Al encontrar el tesoro o la perla, el hombre y el mercader tienen una certeza. Han hallado algo que les da un futuro mejor. El reino de Dios nos da una esperanza firme. Una esperanza que no depende de las circunstancias externas, ni de lo que poseemos, sino de la promesa de una vida eterna con Dios. La esperanza cristiana no es una esperanza débil o ilusoria, sino una esperanza robusta que está cimentada en las promesas de Dios. Esta esperanza nos permite afrontar las dificultades y los sufrimientos de la vida con la seguridad de que el reino de Dios está más allá de todo lo que este mundo pueda ofrecer. La esperanza que encontramos en el reino es una esperanza que nunca defrauda, porque está enraizada en la fidelidad de Dios. El reino de Dios y la libertad. El tesoro y la perla, aunque exigen sacrificio, también traen libertad. Al vender todo lo que tienen, el hombre y el mercader se liberan de la esclavitud de lo material, para poder obtener lo que verdaderamente vale. Esta es la paradoja del reino, al renunciar a lo que nos ata, encontramos una libertad mayor.
La libertad que ofrece el reino de Dios. No es una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad para vivir según la voluntad de Dios. Esta libertad nos permite ser nosotros mismos, en el sentido más pleno y verdadero. Cuando seguimos los valores del reino, nos liberamos de las ataduras del egoísmo, el miedo y la inseguridad. La libertad del reino es una libertad interior, que nos permite vivir sin las cargas que el mundo nos impone. El reino de Dios y la transformación de la sociedad. El reino de Dios no solo transforma a individuos, sino que tiene el poder de transformar toda la sociedad. Cuando las personas encuentran el tesoro del reino y lo viven, sus corazones se abren al amor y la justicia. Esta transformación no es solo una cuestión personal, sino también colectiva. Vivir el reino de Dios implica trabajar por una sociedad más justa, solidaria y compasiva, donde se reflejen los valores del reino en cada aspecto de la vida social. El tesoro y la perla, por lo tanto, no solo tienen un impacto individual, sino que también invitan a la transformación de nuestra comunidad y del mundo. Cuando seguimos el ejemplo de generosidad y justicia del reino, somos llamados a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, a construir un mundo donde predominen el amor, la paz y la equidad. La exigencia del reino. La invitación al reino de los cielos, presentada en este pasaje, viene con una clara exigencia. No basta con oír la llamada, sino que es necesario comprenderla y vivirla. La respuesta a la invitación del reino implica una conversión radical, un cambio profundo en la manera de ver y entender la vida. La parábola de la red, al hablar de la separación de los buenos y los malos, resalta esta exigencia, pues al final de los tiempos, todos seremos juzgados según nuestra disposición al reino. La separación entre los justos y los injustos no es arbitraria, sino que es el resultado de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, la invitación es a vivir en coherencia con los valores del reino, a practicar la justicia, la misericordia y la paz, que son esenciales para ser parte de él. El reino de Dios no es algo que se logra de manera pasiva, sino activa. No se trata de ser meramente receptivos a la palabra, sino de encarnar esa palabra en nuestras acciones, transformando nuestra vida y nuestra relación con los demás. La vida cristiana es, entonces, un camino de compromiso constante con la justicia divina, que no permite que nos conformemos con el mal o la indiferencia. La red, en su acción de separar, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, decisiones y actitudes nos alinean o nos separan de lo que Dios quiere para nosotros. La misericordia y la justicia de Dios. Es fundamental entender que, al final de los tiempos, no solo la justicia de Dios estará en juego, sino también su misericordia. La misericordia de Dios no es una indiferencia hacia el mal, sino un deseo profundo de que cada ser humano pueda encontrar el camino de regreso a Él. Esta misericordia se ofrece en el presente, y es una oportunidad para todos aquellos que se arrepienten, se convierten y buscan vivir según los valores del reino. La justicia de Dios es perfecta, pero también está marcada por su amor incondicional.
que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. La red de la parábola no solo representa la predicación del reino, sino también la llamada a la conversión. Todos somos invitados a entrar en esa red. Pero debemos hacerlo de manera sincera y comprometida, buscando la transformación que el reino ofrece. La justicia de Dios, al final, no solo juzgará nuestras acciones, sino también el corazón con el que hemos vivido nuestra vida. Si hemos abrazado o rechazado la misericordia divina, la separación entre los justos y los malos, al final del mundo es el resultado de las decisiones que hemos tomado durante nuestra vida. Si hemos elegido vivir según los principios del reino, o si hemos optado por ignorarlos y vivir para nosotros mismos. El llamado a ser discípulos fieles. El versículo 52 de este pasaje nos invita a entender que el discípulo del reino debe ser como un padre de familia que sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas de su tesoro. Esta figura de padre de familia nos habla de alguien que tiene un conocimiento profundo de las Escrituras y que, en ese conocimiento, es capaz de extraer lo más valioso, tanto de lo antiguo como de lo nuevo. Es una invitación a ser fieles custodios del mensaje de Dios, integrando las enseñanzas de Jesús con la tradición de los profetas, los salmos y la ley. El reino de Dios no es algo completamente nuevo, que rechaza lo anterior, sino que es la culminación de todo lo que Dios había prometido a su pueblo a través de los siglos. Este llamado a ser como un padre de familia es también un llamado a la madurez espiritual. La madurez cristiana implica no solo recibir el mensaje del reino, sino también compartirlo y transmitirlo con sabiduría. Un discípulo maduro es aquel que comprende tanto las cosas viejas como las cosas nuevas, integrando su fe en todas las circunstancias de la vida, sin rechazar ni las raíces antiguas de la tradición, ni las novedades que el Evangelio trae. El reino no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que se vive, se transmite y se comparte de generación en generación. La continuidad del plan de Dios. Al hablar de la relación entre lo antiguo y lo nuevo, Jesús nos invita a reconocer la continuidad del plan de Dios. El Evangelio no aparece de forma aislada, sino que se inserta en un plan divino más grande, que comenzó con la creación y se fue desplegando a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. El reino de Dios no es una ruptura con el pasado, sino su cumplimiento. Jesús, al ser el Mesías prometido, no rechaza la ley y los profetas, sino que los lleva a su plenitud. De esta manera, los discípulos del reino deben vivir en esta continuidad, abrazando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, entendiendo que ambas revelaciones son necesarias para comprender y vivir plenamente el mensaje de salvación. Esto nos recuerda que la fe cristiana no es un simple conjunto de creencias individuales, sino que es parte de una tradición vivida y compartida, que tiene raíces profundas en la historia. El discipulado, por lo tanto, no es algo que se pueda construir solo a partir de lo que uno recibe personalmente, sino que debe ser transmitido, compartido y vivido dentro de la comunidad de creyentes. La sabiduría del reino está en la capacidad
De reconocer la continuidad de la revelación divina. De saber cómo lo antiguo y lo nuevo se complementan en el plan de salvación. La sabiduría del reino. Ser discípulo del reino implica también adquirir sabiduría. La sabiduría no es solo un conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda de los misterios de Dios que transforman nuestra vida. Esta sabiduría no solo se basa en la razón humana, sino que es un don del Espíritu Santo, que nos permite entender las Escrituras y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. El discípulo del reino es aquel que, mediante la sabiduría divina, sabe reconocer lo que es verdaderamente importante, lo que es eterno y lo que es pasajero. Esta sabiduría se refleja en una vida que busca siempre la justicia, la misericordia, la paz y la integridad. Vivir según la sabiduría del reino implica poner a Dios en el centro de nuestra vida y vivir conforme a su voluntad en todo momento. El reino, una realidad presente y futura. El reino de Dios es, al mismo tiempo, una realidad presente y futura. Ya en el presente, los discípulos del reino viven conforme a sus principios. Pero la plenitud del reino aún está por venir. La parábola de la red nos habla de este doble aspecto. Ya estamos llamados a formar parte del reino. Pero su consumación final ocurrirá cuando Cristo vuelva en gloria. Vivir en el reino es vivir en la esperanza de que lo que hemos comenzado a vivir en este mundo alcanzará su plenitud en la vida eterna. Esta esperanza es la que sostiene al cristiano en medio de las dificultades y nos anima a seguir adelante con fe, esperando la revelación final del reino. El reino de Dios y el desprendimiento. Una de las grandes lecciones de estas parábolas es el llamado al desprendimiento. El hombre que encuentra el tesoro vende todo lo que tiene, y el mercader hace lo mismo con sus perlas. Este desprendimiento es una forma de liberación. Nos muestra que el reino no puede ser poseído por quienes están aferrados a sus propios intereses, bienes o deseos egoístas. El desprendimiento no se trata simplemente de abandonar lo material, sino de liberar el corazón para amar a Dios y al prójimo. Es un proceso que implica reconocer que lo que tenemos es un regalo y que nada de lo que poseemos tiene un valor eterno en comparación con el reino de Dios. El desprendimiento, por lo tanto, nos abre al verdadero significado de la vida. La generosidad de Dios en nuestra vida. El reino de Dios es un don que Él nos ofrece con generosidad infinita. No lo ganamos por méritos propios, sino que es un regalo que recibimos por gracia. Este don, al ser aceptado con generosidad, transforma nuestra vida de manera profunda. A medida que respondemos con generosidad a este llamado, comenzamos a experimentar la abundancia de Dios en nuestras vidas. La generosidad de Dios es inmensa, y nuestra respuesta a Él debe ser igualmente generosa. Vender todo lo que tenemos para adquirir el tesoro no es un sacrificio negativo, sino una respuesta de amor y gratitud hacia aquel que nos ha dado tanto. Dios nos invita a vivir generosamente, a ser administradores de su reino y a compartir con los demás los frutos que hemos recibido. El reino de Dios y la vida en comunidad. El reino de Dios no se vive en aislamiento,
Aunque es una experiencia personal, su alcance es comunitario. Cuando encontramos el reino, no solo transformamos nuestra vida individual, sino que somos llamados a vivirlo en comunidad con otros. El reino se comparte, se vive en fraternidad y se extiende a todos. La Iglesia, como comunidad de creyentes, es el lugar donde podemos experimentar y vivir el reino de Dios. El llamado a seguir a Cristo nos lleva a vivir en comunión con nuestros hermanos, a compartir el tesoro encontrado y a vivir los valores del reino. El reino de Dios, entonces, es un regalo que nos transforma y que nos invita a ser agentes de transformación en el mundo. El reino de Dios y la mente del creyente. El reino de Dios no solo implica una transformación de nuestras acciones externas, sino también una renovación profunda de nuestra mente y de nuestra forma de pensar. Para poder entender y vivir el reino, es necesario que cambiemos nuestra manera de percibir el mundo y nuestra vida. La invitación del Evangelio es a transformar nuestra visión del mundo, a dejar que los valores del reino guíen nuestras decisiones y acciones. Este cambio de perspectiva es fundamental, porque sin una transformación interior, nuestras decisiones externas seguirán siendo superficiales. El hombre que encuentra el tesoro y el mercader que halla la perla no solo tienen un cambio de prioridades externas, sino que experimentan una transformación interior. El gozo y la decisión de vender todo lo que tienen para obtener el tesoro o la perla muestran como un hallazgo genuino. Cambia por completo la forma en que una persona ve el mundo. Al igual que ellos, estamos llamados a cambiar nuestra perspectiva, a mirar el mundo con los ojos de la fe. El llamado a vivir con propósito. Vivir el reino de Dios también significa vivir con un propósito claro, un propósito que nos da dirección y sentido. Cuando el hombre encuentra el tesoro, ya no camina sin rumbo, su vida ahora tiene un objetivo claro: obtener el campo que contiene el tesoro. De la misma manera, cuando descubrimos el reino de Dios, nuestra vida adquiere un propósito trascendental, que va más allá de los intereses mundanos. Este propósito no se limita a nuestra realización personal, sino que tiene implicaciones para los demás. El reino de Dios nos invita a vivir para los demás, a compartir lo que hemos recibido y a ser instrumentos de la paz y la justicia en el mundo. El verdadero propósito en la vida cristiana es cumplir la voluntad de Dios, llevar su amor a los demás y construir una sociedad que refleje los valores del reino. La contradicción entre lo temporal y lo eterno. Una de las tensiones más grandes en la vida cristiana es la contradicción entre lo temporal y lo eterno. Vivimos en un mundo que constantemente nos ofrece placeres y riquezas temporales. Pero el reino de Dios nos llama a mirar más allá de esas ofertas superficiales. El hombre que encuentra el tesoro no duda en dejar todo lo que tiene, porque sabe que lo que ha encontrado es mucho más valioso. La clave aquí es entender que lo que parece importante en el corto plazo no se compara con la eternidad que nos ofrece Dios. La verdadera riqueza no está en acumular bienes materiales, sino en acumular tesoros en el cielo, en vivir con el corazón enfocado en lo eterno.
Cuando nos centramos solo en lo que el mundo valora, perdemos de vista lo que es verdaderamente importante. El reino de Dios nos invita a cambiar nuestra perspectiva y a vivir con la mirada puesta en la eternidad, a hacer de nuestra vida una inversión en lo que nunca perecerá. El valor del tesoro, un desafío a la superficialidad. El tesoro y la perla representan algo tan valioso que no se puede considerar superficialmente. El hombre y el mercader no toman su hallazgo a la ligera. Entienden que lo que han encontrado es único y digno de todo esfuerzo. De igual forma, el reino de Dios no debe ser visto como algo accesible solo en momentos de necesidad, sino como algo digno de dedicación total. El reino es un desafío a la superficialidad de nuestras vidas, a ese afán por lo efímero, que nos lleva a vivir sin profundidad. El valor del tesoro y la perla nos invita a considerar qué tan profundamente estamos comprometidos con nuestra fe. La fe no es un asunto que podamos tomar a medias, sino algo que debe transformarlo todo. La superficialidad espiritual solo nos lleva a una experiencia vacía y sin poder transformador. El desafío es tomar el reino de Dios como lo más valioso y darle el espacio adecuado en nuestras vidas. La esperanza de la plenitud del reino. El reino de Dios, aunque ya presente, tiene una dimensión futura que nos invita a la esperanza. Vivir en el reino es una experiencia transformadora que empieza aquí, en este mundo, pero cuya plenitud solo se alcanzará cuando Cristo regrese en gloria. La parábola de la red nos habla de este doble sentido. Lo que está en la red hoy es el resultado de la predicación del Evangelio. Pero la plena separación de lo bueno y lo malo, la verdadera paz y justicia, sucederá al final de los tiempos. Esta expectativa nos llama a vivir con esperanza, sabiendo que aunque el reino está en proceso, su consumación será gloriosa. Es un recordatorio de que nuestra lucha por la justicia, la paz y el amor no es en vano. Las dificultades, los sufrimientos y las persecuciones que vivimos no deben desalentarnos, porque el reino de Dios será plenamente revelado cuando Cristo regrese. El fin del mal, el dolor y la injusticia está asegurado, aunque aún no lo veamos con nuestros ojos. Vivir con esa esperanza es lo que nos da fuerzas para seguir adelante, para seguir luchando por el reino, sabiendo que nuestra labor no es inútil, sino que está encaminada hacia la consumación gloriosa de todas las cosas. El rol del discípulo en la construcción del reino. El pasaje también nos muestra que ser discípulo del reino implica un rol activo en la construcción de ese reino. No es suficiente con esperar pasivamente la llegada del reino, sino que somos llamados a ser colaboradores de Dios, a extender su mensaje y a vivir de acuerdo con los valores del reino. El escriba que saca cosas nuevas y viejas de su tesoro es el modelo de un discípulo activo y sabio, que conoce las Escrituras y sabe cómo aplicarlas en el mundo de hoy. La misión del discípulo es compartir lo que ha recibido, no solo a través de palabras, sino también con sus acciones, mostrando con su vida la justicia, la paz y la misericordia de Dios. Es importante resaltar que este compromiso con el reino no es algo que podamos hacer solo por nuestras propias fuerzas. El discípulo debe estar unido a Cristo, pues es Él quien nos capacita
para vivir y proclamar el reino. El reino no es una construcción humana, sino una obra divina en la que nosotros colaboramos libremente. El llamado a ser discípulo del reino es un llamado a participar activamente en la redención del mundo, a ser signos de la presencia de Dios en medio de las realidades cotidianas. La misericordia que transforma. Una de las características del reino de Dios es que su justicia está marcada por la misericordia. La misericordia de Dios es un atributo que lo diferencia de los juicios humanos, que muchas veces están teñidos de parcialidad e injusticia. Dios, sin embargo, ofrece una misericordia inmensa, que llama a la conversión y transforma el corazón. En el reino, no solo se espera que vivamos rectamente, sino que nos convirtamos en instrumentos de esa misericordia hacia los demás. Vivir según la justicia del reino no implica únicamente seguir normas o leyes, sino también vivir con un corazón lleno de misericordia y compasión por los demás. La misericordia es la clave para el discernimiento en el reino. No se trata solo de separar lo bueno de lo malo, sino de ofrecer una segunda oportunidad, de dar a los demás la posibilidad de arrepentirse y ser transformados. La parábola de la red nos recuerda que el juicio no es definitivo hasta el final, porque Dios siempre ofrece la oportunidad de conversión. Este es el reto para los discípulos. Vivir la misericordia de Dios, no solo para recibirla, sino para compartirla con un mundo que tanto la necesita. El juicio de Dios y la responsabilidad humana. El juicio final, como se menciona en la parábola, es una manifestación de la justicia de Dios. Sin embargo, este juicio no es una imposición externa, sino que se basa en nuestra respuesta a la invitación del reino. La separación entre los justos y los injustos al final del mundo no es arbitraria, sino que es el reflejo de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de responder a la llamada del reino de manera libre y consciente. El juicio de Dios no es una imposición de un castigo, sino la revelación de nuestra propia elección. ¿Hemos vivido según los valores del reino? ¿Hemos aceptado la invitación a la transformación que Dios nos ofrece? El juicio final también resalta la responsabilidad que tenemos en este momento de nuestras vidas. Somos responsables de nuestras decisiones, de cómo vivimos nuestra fe, de cómo respondemos a las necesidades de los demás y de nuestra disposición para seguir los caminos de Dios. El juicio, en última instancia, es el resultado de nuestras respuestas a la invitación al reino y por tanto, nuestra responsabilidad es la de vivir de acuerdo con esa llamada. El valor de vivir según los valores del reino. Vivir según los valores del reino es el propósito de la vida cristiana. No se trata solo de esperar el fin de los tiempos, sino de vivir en el aquí y ahora, como miembros activos del reino. Los valores del reino nos llaman a vivir con integridad, justicia, amor, misericordia y paz. Estos valores no solo definen nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Vivir de acuerdo con estos valores implica ser testigos de lo que el reino representa.
Y no solo hablar de ello, sino vivirlo. Cuando vivimos según los principios del reino, nuestra vida se convierte en un signo de esperanza y de transformación para los demás. Vivir de acuerdo con el reino implica ser coherentes con nuestra fe. Tener una visión del mundo centrada en el amor y la justicia, y estar dispuestos a poner esos valores en práctica todos los días. Esta es la verdadera misión del discípulo. Hacer del reino de Dios una realidad palpable. Aquí y ahora, a través de sus palabras y de sus acciones. El reino y la comunidad de fe. El reino de Dios no es una realidad individualista, sino que se vive en comunidad. Las parábolas de la red y del tesoro nos hablan de una comunidad que es llamada a vivir según los principios del reino, compartiendo los bienes y las bendiciones que Dios les ha dado. El discípulo no está llamado a vivir su fe en soledad, sino a ser parte activa de la comunidad de creyentes, donde se fortalece y se edifica mutuamente. La comunidad de fe es la que, bajo la guía del Espíritu Santo, extiende el reino de Dios al mundo. La comunidad cristiana es el lugar donde los discípulos aprenden a vivir los valores del reino. Y al mismo tiempo, es el lugar desde donde el reino se irradia hacia el mundo. Este reino no se construye de manera aislada, sino en unidad, como cuerpo de Cristo, donde cada miembro contribuye con su don y su vida para edificar el reino en la tierra. El reino y el corazón del hombre. El reino de Dios comienza en el corazón del ser humano. No se trata solo de un cambio de circunstancias externas, sino de una transformación profunda en nuestra interioridad. La parábola de la red, al final, habla de la separación de los justos y los malos, lo que nos lleva a reflexionar sobre el estado de nuestro corazón. La verdadera pertenencia al reino depende de nuestra disposición interior. Si aceptamos o no las enseñanzas de Jesús. Si decidimos vivir de acuerdo con los principios del amor y la justicia. Así como la red recoge toda clase de peces, también el corazón humano es un campo donde se siembran tanto buenos deseos como malas inclinaciones. Vivir en el reino de Dios es permitir que el amor de Dios transforme nuestras motivaciones, pensamientos y acciones. La separación entre los buenos y los malos. Al final del mundo será la manifestación de esa transformación interior. O la falta de ella, que se habrá hecho evidente a lo largo de nuestras vidas. Por lo tanto, el reino de Dios no solo es algo que esperamos en el futuro, sino una realidad que se inicia en nuestro interior. El llamado a vivir el Evangelio con urgencia. El reino de Dios no es algo que podamos postergar. La parábola de la red muestra cómo, al final del mundo, habrá un juicio, y no hay tiempo para arrepentirse en ese momento. Por eso, el llamado del Evangelio es urgente. No podemos esperar a mañana para vivir según los principios del reino. La vida cristiana es una llamada a la acción inmediata. Cada momento es una oportunidad para responder a la invitación del reino, para vivir según sus valores de justicia, paz, misericordia y amor. La urgencia del llamado del reino también se extiende a la predicación del Evangelio. La red lanzada al mar no solo simboliza la predicación que recoge a todos, sino también la misión urgente de los discípulos.
de llevar la buena nueva de Cristo a todos los rincones del mundo. El reino de Dios no es algo que debamos guardar para nosotros mismos, sino un tesoro que debemos compartir con todos, llevando esperanza y salvación a los que nos rodean. Vivir el Evangelio con urgencia es reconocer que hay un mundo que necesita escuchar esta buena nueva, y nosotros somos los encargados de proclamarla. La misericordia, un tesoro del reino. La misericordia es uno de los valores más característicos del reino de Dios. En el juicio final, la justicia de Dios será la que determine la separación entre los justos y los injustos. Sin embargo, la misericordia es lo que nos abre el camino hacia la reconciliación con Dios. El reino no es solo un lugar de justicia perfecta, sino también de perdón, donde aquellos que se arrepienten y buscan la paz con Dios encuentran un camino hacia la salvación. La misericordia de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que transforma vidas y corazones. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser instrumentos de esa misericordia. La misericordia no es solo un atributo de Dios, sino una virtud que debe caracterizar nuestra vida cristiana. Vivir según la misericordia significa perdonar a quienes nos han ofendido, ser pacientes con los demás y ofrecer una mano amiga a los que sufren. En cada acción de misericordia que llevamos a cabo, estamos construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. La necesidad de la conversión continua. El llamado al reino de Dios también es un llamado constante a la conversión. Convertirse es un proceso continuo que implica cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar. La conversión no es un evento aislado, sino un camino diario que sigue la lógica del reino. Un cambio profundo en nuestra vida, que nos hace más semejantes a Cristo. La parábola de la red también nos recuerda que, aunque el reino es para todos, la transformación interior es lo que nos hace verdaderamente aptos para él. La conversión continua es necesaria, porque, a lo largo de nuestra vida, muchas veces nos dejamos llevar por las tentaciones y por la comodidad de vivir sin cuestionarnos. Aceptar la llamada al reino implica no solo un cambio momentáneo, sino una disposición constante a reorientar nuestras prioridades y nuestras acciones hacia Dios. La gracia de Dios nos llama a esta conversión diaria, y es a través de ella que podemos ir viviendo más plenamente el reino aquí y ahora. La promesa de la plenitud del reino. La plenitud del reino de Dios es una promesa para todos aquellos que perseveran en la fe. Aunque el reino de Dios ya está presente, la gloria que nos espera en el futuro es mucho más grande de lo que podemos imaginar. El fin del mundo, con el juicio final, es el momento en que la promesa de la plenitud del reino se hará realidad. Mientras tanto, vivimos en la esperanza de esa futura revelación, pero sin perder de vista el reino que ya hemos comenzado a vivir aquí en la tierra. La plenitud del reino es la consumación de todas las promesas de Dios. El fin de la injusticia, el sufrimiento y la muerte. Y la instauración de una paz eterna con Él. Vivir en esta esperanza nos fortalece en medio de las dificultades, sabiendo
que todo lo que sufrimos en este mundo tiene un propósito. Y será finalmente redimido. El reino de Dios es nuestra verdadera patria. Y nuestra vida aquí en la tierra debe reflejar la esperanza de que el reino vendrá en su plenitud en el futuro. La sabiduría del reino y su aplicación en la vida cotidiana. La sabiduría del reino no es una sabiduría mundana, sino una sabiduría que proviene de Dios. Es la sabiduría que nos permite entender el sentido profundo de la vida, de nuestra relación con Dios y con los demás. Esta sabiduría no se encuentra en los valores del mundo, sino en los principios del Evangelio. Vivir según la sabiduría del reino implica actuar con discernimiento, eligiendo siempre lo que es bueno, verdadero y justo, aun cuando eso implique sacrificios. La sabiduría del reino también nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Las cosas materiales de este mundo, aunque importantes, no deben ser nuestra prioridad. La sabiduría que viene de Dios nos invita a vivir con los ojos puestos en la eternidad, a no aferrarnos a lo temporal y a buscar siempre el bien superior que es vivir conforme a su voluntad. Esta sabiduría nos guía en la vida cotidiana, mostrándonos cómo vivir el Evangelio de manera práctica en todas nuestras decisiones y relaciones. El reino y la unidad de la Iglesia. El reino de Dios es una realidad que se vive en comunidad, en la Iglesia. La Iglesia no es solo una institución humana, sino el cuerpo de Cristo. La comunidad de los discípulos del reino, que caminan juntos hacia la plenitud de la salvación. Vivir en el reino es también vivir en unidad con los demás miembros de la Iglesia. La unidad no significa uniformidad, sino un compromiso mutuo de vivir según los principios del Evangelio, apoyándonos unos a otros en el camino de fe. La Iglesia es la comunidad en la que se cultiva el reino, la que transmite el mensaje del Evangelio y forma a los discípulos para vivir de acuerdo con el reino de Dios. La unidad de la Iglesia es esencial para la misión del reino, porque es en comunidad donde el reino se hace visible, se vive y se extiende. Vivir en la unidad de la Iglesia es un testimonio de la realidad del reino y un recordatorio de que no estamos solos en nuestra caminata de fe. La llamada al reino de Dios. Al reflexionar sobre el pasaje de Mateo, entendemos que el reino de Dios no es solo una idea abstracta, sino una realidad que debe transformar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras acciones. Jesús nos presenta el reino como un tesoro de incalculable valor, al que debemos acceder a toda costa, a través de una vida de conversión y compromiso con los principios del Evangelio. El reino de Dios es, a la vez, una invitación a la justicia, la misericordia y la paz, pero también un llamado a la responsabilidad personal y colectiva, ya que, al final, seremos juzgados según nuestras decisiones y nuestra disposición a vivir de acuerdo con los valores de este reino. La parábola de la red nos muestra claramente que todos estamos llamados a pertenecer al reino. Pero al final del mundo habrá una separación definitiva entre los justos y los injustos, lo que subraya la importancia de la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. El juicio no será simplemente
una evaluación de nuestras acciones, sino también una manifestación de lo que hemos cultivado en nuestro interior, de cómo hemos respondido a la misericordia de Dios y de si hemos vivido con una fe activa y un corazón dispuesto a cambiar. El discípulo del reino es aquel que sabe buscar tanto en lo viejo como en lo nuevo, integrando las enseñanzas de la ley y los profetas con la novedad del Evangelio, para vivir de manera coherente en un mundo que necesita esa luz y esa sabiduría. Es el llamado a ser como un padre de familia, un sabio, que no solo conoce las Escrituras, sino que sabe aplicarlas en su vida diaria, guiando a otros en ese mismo camino de justicia y santidad. Vivimos en un mundo que necesita urgentemente la presencia del reino de Dios. Los valores del reino no son solo para el futuro, sino para el presente, no solo para los que serán juzgados al final, sino para cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. En cada acción, en cada palabra, tenemos la oportunidad de reflejar el reino, de extenderlo, de construirlo en nuestras relaciones con los demás. El reino no es una utopía, sino una realidad presente, que nos llama a vivir en comunidad, con responsabilidad y esperanza. Al final, el reino de Dios es una promesa que nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que lo que vivimos hoy tiene un propósito y una dirección hacia la consumación de todas las cosas. No estamos solos en esta misión. Somos parte de un gran cuerpo, la Iglesia, que camina juntos hacia la realización plena del reino. Nuestra vida, marcada por el seguimiento de Jesús, debe ser un testimonio de ese reino, que ya está en medio de nosotros y que será revelado en su plenitud en la vida eterna. Que esta reflexión nos inspire a vivir cada día como verdaderos discípulos del reino, llevando la luz del Evangelio a todos los rincones de nuestro ser y de nuestro mundo. Que, al final de nuestros días, podamos escuchar la invitación a entrar en el reino, sabiendo que, al vivir según su voluntad, hemos sido fieles a la gran llamada de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.